Al final creo que la vena emprendedora creo que es algo que se lleva desde nacimiento, o sea, de hacer cosas diferentes. Aquí mientras intentas emprender, al principio lo que pasa, porque yo lo he vivido al menos, es, pero que te va a salir bien, pero es que tú no tienes ni idea. Tío, si tú no facturas, tú no le puedes obligar a una persona a tener que pagar X cantidad si no está generando dinero. Me puedo levantar un día a las 9, que otro día a las 7, pero a lo mejor a las 10 de la noche tengo que seguir contestando correos o preparando proyectos, haciendo cosas. Buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Mindcast. En la entrevista de hoy tenemos a Guillermo Llombart, CEO y co-founder de la agencia de marketing digital East. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guille? La verdad es que muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, pues encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, lo primero, para contextualizar un poco a la gente, creo que pues, lo mejor que podemos explicar es qué hacéis en East y cuál es un poco vuestra misión, visión, vuestra actividad. Vale, pues un poquito lo que hacemos en East, al final es una agencia de marketing digital. Como tantas agencias de marketing digital que hay en el mercado, nosotros decimos, oye, vamos a diferenciarnos un poquito de las agencias. Entonces nosotros nos dedicamos especializados en el sector del deportivo. O sea, hacemos todo el tema de marketing, pero estamos muy centrados en el sector del deporte. Eso no quita que no podamos hacer otro tipo de marketing, al final es adaptar canal, textos, copies y un poco todo, pero queremos centrar en el sector del deporte por diferenciarnos de la competencia. Entonces, hacemos servicios de marketing digital de todo tipo, redes sociales, creación de contenido, email marketing, centrado en el sector del deporte. ¿Por qué el sector del deporte? Porque es buena pregunta, muy buena pregunta. Vale, nosotros empezamos el sector del deporte porque un poco de donde nació toda la idea, todo el proyecto, yo empecé en un proyecto que se llamaba Orben, que es una marca de material deportivo. Entonces yo empecé porque yo hice mis pinitos con mis 18 años, el tema de marketing digital, hacer páginas web, dropshipping, vender productos de China, campañas de publicidad y tal, que no funcionó muy bien, pero a raíz de eso sí que me di cuenta que dije, hostia, me gusta todo este mundo, pero no soy el mejor en nada. Sí que sé de todo, pero no soy el mejor en nada. Entonces me junté con dos socios, que son César y Carla, y montamos una agencia de marketing. Da la casualidad que por referencias yo iba a hacer un vino, ¿vale? Iba a hacer un vino como El novio perfecto, algo similar y tal. Qué bueno. Y pivotó que ese señor también era dueño de una marca de palas de pádel. Entonces yo vi la página y dije, por favor, esto tenemos que arreglarlo de alguna manera, entonces yo te lo hago de forma totalmente gratuita y empecé a trabajar gratis para esa empresa. Claro, cuando llevamos 6 meses, una cosilla así, 6 meses, un año, dijimos, hostia, esto hay que profesionalizarlo y lo profesionalizamos, creamos una agencia de marketing. Entonces a raíz de eso vino otra empresa muchísimo más grande que era colaboradora de la marca de palas de pádel y era una fabricante de pistas de pádel que venía alineado. Entonces empezamos con tema de deporte, luego mis socios, es cierto que eran autónomos antes, ¿Sí? Era filmmaker, César es filmmaker y Carla era diseñadora gráfica. Ellos también por sus mundos, César grababa para Beachball, que era vóley, y Carla hacía diseño gráfico para vóley, entonces decimos, sector de deporte, Sí. o sea, blanco y en botella, vamos a ir por aquí. Entonces seguimos trabajando con la fábrica de pistas de pádel y luego alineado de eso, esa fábrica la compró un fondo de inversión británico que se llamaba BD Capital y entró con el fabricante de pistas de tenis, que montaba pistas de tenis de pista dura, que montaba, se llama Greenset la empresa y la otra se llamaba Padel Currelux. Se fusionaron. Y llevamos también el marketing, porque nos estaban trabajando el marketing, nos hicieron la propuesta de llevar el marketing. Entonces llevamos material deportivo, pistas de pádel y superficies de pistas de tenis que montaban Australia Open, Copa Davis, o sea, una empresa bastante referente y bastante grande. Y nada, a raíz de eso pues seguimos trabajando, luego por relaciones, porque nosotros actuábamos como departamento interno de Padel Currelux, hacíamos todo lo que tenía que ver con marketing, creación de contenido, eventos, gestión de colaboraciones con marcas, confederaciones, todo. Al final conocías a mucha gente del sector y acabas las carreras vas viendo, las ferias, visitas las ferias, conoces a proveedores, competencia y todo. Y eso un poco nos llevó al punto de decir, ostras, somos especializados y gracias a las recomendaciones o a los contactos que estamos generando, se abrió un club aquí de deporte que lo compró otro fondo británico que se llama Expresso, que está enfrente de Kinépolis, para quien conozca Valencia y todo esto. Que venía referenciado porque el cliente que llevamos de la fábrica de pistas montó pistas en el club. Entonces, yo como director de marketing, entre comillas, me pasó el contacto, me reuní con él, oye, pues necesitamos marketing tal, pásame una propuesta, pues otro club deportivo. Entonces, eso es un poco como nació el tema del deporte. Sí. O sea, al final eso es como el que tú haces un caso de éxito, digamos, el trabajar para una marca que puede ser un fabricante de pistas de pádel. Si tiene un competidor que hace exactamente lo mismo y tú le has hecho bien el marketing, al final es posible que trabajes para ese competidor. Sí, de hecho, un poco a día de hoy ya no seguimos trabajando con la marca de Orben, pero eso nos ha permitido abrir el mercado, ir a trabajar con otras marcas. Al final, el sector es muy pequeñito, justo el sector del pádel es un sector muy en crecimiento, o sea que crece muchísimo y tiene mucho potencial.
pero los números que hemos generado nos ha permitido tener un caso de éxito, como has comentado, que nos permite justificar y tenemos una experiencia validada en el sector que hace que confíen marcas grandes en nosotros. Entonces ahora hemos empezado a trabajar con SET, que es otra marca valenciana, pero avalada por socios que tienen capital detrás, que quieren hacer las cosas muy bien, y estamos empezando este nuevo proyecto. O sea que la verdad, muy contentos. Pues yo creo que has introducido también muchos términos, aparte de contar la historia esta de cómo se creó la marca. Has comentado el hecho de diferenciarte y el hecho de ser alguien un poco que ofrezca algo distinto, ¿no? Pero déjame, antes de ir por esta trayectoria profesional, vamos a empezar en el origen de todo, ¿no? Antes incluso de esa venita emprendedora. No sé si fue antes esa venita emprendedora o el hecho de estudiar algo después de la formación básica. Pues ¿Qué vino antes? Esto yo creo que vino un poco alineado. Yo creo que también es cierto que yo, como vosotros, al final creo que la vena emprendedora creo que es algo que se lleva desde nacimiento, o sea, de hacer cosas diferentes. ¿No crees que es algo que te imponen o que a lo mejor te influye? Yo creo que también la gente que te rodeas, como eso del dicho de las 4 o 5 personas que te rodean, hacen que mejores o empeores, pues creo que también te influye tanto para bien como para mal. Entonces, alineado con esto, yo empecé a los 17, 18 años, no tenía muy claro qué hacer con mi vida, acababa de bachiller y segundo bachiller y tal, me metí en un grado superior de deporte, también que hice el TAFA, técnico en actividades físico-deportivas. Claro, yo me di cuenta ahí que me gustaba mucho el deporte, pero que yo no quería ser ni monitor ni tal fitness. Y me metí a hacer AD para Emprendedores, una universidad aquí muy importante en Valencia, y empecé, muy guay y tal. Sí que es cierto que al final el modelo yo creo que te tiene que encajar o no encajar el tema de la universidad. Yo he sido siempre muy autosuficiente y he aprendido por cursos online, formaciones, libros y de todo. Y esto me ayudó mientras que yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía mis proyectos. O sea, yo compraba productos en China, lo de dropshipping, tenía otra agencia que alineado con eso me permitió comprar un producto y una de las marcas se llama Flamingeo, que se lo tendré que reconocer toda la vida. Y gracias a él tengo la agencia de marketing, que es Emilio, el CEO de Flamingeo. Me dio la oportunidad de decir, ostras, el producto que estás vendiendo me gusta, si no lo vendes tú, yo te lo compro y lo vendemos bajo mi marca. ¿Qué pasa? Vino la pandemia. A tomar por culo todo. O sea, se fue toda la leche. Nada, ¿no? Pero a él le gustó la idea y él me recomendó una empresa muy grande que se llama IM2, que es una empresa que está metida en bolsa de placas solares. Entonces me presentaron al CEO, me reuní con él, hicimos un proyecto de páginas web. Le hicimos eso fue hace ya 4 o 5 años para hacer venta de placas solares, inversores y baterías por tema digital. No estaba preparado el mercado del e-commerce, sobre todo para vender placas solares y tal. Entonces lo probamos, no funcionó, pero nos dio la oportunidad de hacer, oye, tengo esta página web, porque era un grupo empresarial con muchas empresas, y nos dejó una rama de ellas, que era Turbo Energy, de hacerle la página web. Le hicimos la página web, hacíamos el mantenimiento, publicábamos blogs, y eso me dio también a conocer pinitos también del SEO, posicionamiento local y todo esto. No he sido experto en nada, pero sí que he hecho como una navaja suiza hacer un poquito de todo. Y en el momento, en que llegó IM2, ¿tú sabías, por ejemplo, en base a los conocimientos que tenías, adaptar el marketing que tú generabas para una empresa, ya sea, pues no sé, si es un negocio B2B o si es un negocio B2C, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo de qué requisitos tenían los clientes de esa empresa, adaptar un poco el marketing? ¿Ya sabías en esa edad o en ese momento? Ahí sí que es cierto que lo enlazo con la universidad. O sea, gracias a la universidad he aprendido muchas cosas y es más los fundamentos a nivel de empresa. O sea, tienes que entender finanzas, tienes que entender de proveedores, tienes que entender de mercado, y porque un mercado está el B2B y el B2C. O sea, es totalmente diferente cómo tienes que enfocar tanto los copies, los mensajes, las ofertas son totalmente diferentes. Entonces, gracias al estar yo en la universidad, tuve ese conocimiento para poder darme cuenta que lo que tenía que hacer era totalmente diferente que por ejemplo, irme a vender a un tío una pala de pádel, que es el cliente final que va a jugar al pádel, que irme a un distribuidor que va a ser el que tenga que conocer las características, el volumen, los descuentos que puede generar para poder venderle a ese cliente final. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí fue muy, muy importante y la verdad es que me vino muy bien el tema de la universidad. Sí, al final es un poco lo que nos pasa a nosotros en otro mercado completamente distinto, pero que nos dedicamos a algo súper especializado. Pero al final esos fundamentos y esa base que te dan, que es un poco aplicable a todo en la universidad, es lo que te permite realmente que tu cabeza funcione de esa forma para cualquier problema que resuelvas. Véase vender palas de pádel como si vendieses cualquier otro tipo de cosas. Al final es esa forma de pensar, esa forma de resolver problemas, las reglas del juego, por así decir, lo que te permite luego pues posicionarte en un mercado, en una especialidad un poco más aplicada, que es lo que muchas veces falta en la universidad, que realmente estás haciendo cosas
no sé, pues lo que dices de finanzas, o pues estás haciendo un balance que dices, pero ¿esto para qué sirve? Pero luego cuando haces el balance de tu empresa... Sí, dices, hostia, pues me viene bien haber hecho ese Excel, que es cierto, a lo mejor no lo haces tal cual literalmente, porque también es cierto que yo cuento con ayuda de profesionales, de asesores que me ayudan un poco para las cuentas, pero sí que es cierto que tienes que saber un poco de todo para que conocer qué es lo que te están haciendo un profesional también te está haciendo un buen trabajo, para que no te esté timando en ese sentido. Entonces, totalmente. Por esa parte, bien. Entonces, al final es eso, se repite un poco la historia, es el denominador común de universidad, bien, pero luego hay que moverse, hay que hacer muchas más cosas y tener muchas ganas de mejorar en lo que es tu carrera profesional. Y también, otra cosa que hemos dicho siempre, que te ayuda a descubrir qué es lo que a ti te gusta. Yo, bueno, ya he contado la historia, pero al final es... yo viendo 1000 cosas en la carrera, en ingeniería de telecomunicaciones, ves 1000 cosas distintas y llega un día que me enseñan lo que es la inteligencia artificial, lo que son las redes neuronales, y digo, pero esto es magia. Y entonces pues yo continúo por esa madriguera, digamos, y continúo estudiando ahí, y al final es donde estoy hoy en día, y Alberto pues se dedica a otra cosa completamente distinta y estábamos en la misma clase. O sea que para que se vea también que lo que es la universidad pues te da los fundamentos, pero luego lo importante de verdad es moverte y querer hacer cosas. Entonces, también al hilo de eso, ¿cómo fue ese final de tu carrera? ¿Cómo descubriste tú o sea, vamos a ir como cuáles fueron las decisiones clave que has tomado y en qué momento tú dijiste, vale, lo que a mí me gusta es vender, lo que a mí me gusta es hacer marketing, emprender, tener mi empresa. O sea, ¿cuál fue ese momento y cómo tomaste esa decisión? Pues yo me di cuenta de eso desde bien pequeñito, cuando mi madre me echaba la bronca. Es decir, siempre me he dado cuenta que no me gustara que nadie me mandara. Es cierto que, oye, los clientes te pueden exigir cosas y tal, pero nunca me ha gustado nadie ni tener horarios preestablecidos, ni tener jefes, ni tener órdenes directas. Entonces, eso nunca ha encajado conmigo. De hecho, en la universidad lo pasaba muy mal porque había horarios de a tal hora tienes que estar aquí. Yo llegaba a las 8:02, 8:03 y me quedaba bronca, me tocaba salirme de clase porque no me dejaban entrar. Me siento muy identificado. 8:02, 8:03 es pronto. O sea, llegar 3 minutos tarde es llegar pronto. A mí no me abrían la puerta, vuelta para casa. Pero bueno, esos son otros temas. Entonces, yo viendo un poco cómo era, y que mi madre siempre me ha dicho, has hecho lo que te da la gana, yo he buscado una cosa de poder controlar mi tiempo a mi gusto. Es decir, yo trabajo lo que tenga que trabajar y me puedo exigir yo a mí mismo, es decir, a mis compañeros, a mis socios también, obviamente, y ellos a mí de forma recíproca. Pero al final tener la libertad de poder elegir lo que quiero hacer, que al final medio lo he conseguido. Es cierto que me queda muchísimo camino por delante, pero yo creo que son esos pinitos que se van haciendo y que vas cultivando para en el futuro, oye, pues tener esa ansiada libertad financiera, libertad de tiempo, y al final no trabajar por el dinero, sino por trabajar por proyectos que realmente me gusten y me apasionen, que es un poco el objetivo que creo que seguimos todos. Sí. Pues hablándolo, de hecho, con lo que dices, con mucha gente, creo que el denominador común, como bien dice Óscar, muchas veces era ese, ¿no? El que, oye, yo no quiero ser mi propio jefe porque no quiero que nadie me mande, porque soy un poco más desorganizado, porque soy un poco más... que marco mis propias reglas. Entonces, ¿crees que esa es la única motivación que hay que tener para emprender, o el salto al vacío puede ser peligroso? Yo creo que también va un poco en la personalidad, es decir, la versión al riesgo que tanto hablan, y yo me gusta mucho leer sobre psicología y economía, y hay un libro muy bueno que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es de Daniel Kahneman y Tversky, si no recuerdo mal, o creo que sí. Es un premio Nobel en economía y psicología, es economía del comportamiento. Entonces, en ese libro te comentan un poco la versión al riesgo. Hay un ejemplo que es con el tema de los 1.000 euros. Por ejemplo, no es lo mismo el sentimiento de ganar 1.000 euros que el sentimiento de perder 1.000 euros. El sentimiento de palmar 1.000 euros duele mucho más que decir, bueno, he ganado 1.000 euros, vale, está guay. Entonces, eso es relacionado con la vida y un poco con la psicología humana. Está relacionado con, oye, ¿tú te atreverías a montar un negocio de poner 10.000, 20.000, 30.000 o muchísimo más dinero encima de la mesa y que no salga adelante? Y el tener que trabajar sin cobrar, tener que pensar en tener que pagar facturas el día 30 y el día 20 no tener dinero en la cuenta y aguantar esa presión de tener que pagarlas, o pedir un préstamo y luego pagar los intereses. Eso al final también va con la personalidad de decir, no, oye, que totalmente es respetable las 2 vidas o las 3 vidas que tú quieras o puedas tener, y de tener un trabajo establecido de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tienes tu sueldo, te vas del curro, desconectas y al día siguiente vuelves a empezar. Yo mi día a día no es así, yo tengo curro, a lo mejor me puedo levantar un día a las 9, que otro día a las 7, pero a lo mejor a las 10 de la noche tengo que seguir contestando correos o preparando proyectos, haciendo cosas. Eso al final va con la personalidad, yo creo, de cada uno.
Sí, al final yo creo que soy un poco igual. No me mola nada tener horarios y realmente una de las grandes aspiraciones que tengo quizás es esa libertad de tiempo, de realmente decidir qué haces con tu tiempo y también trabajar por cosas que realmente te mueven a ti y que hacen las cosas de la forma que tú quieres hacerla. Yo de hecho siempre he tenido trabajos muy creativos, dentro de que soy ingeniero y que muchas veces caes en cosas más operacionales. Siempre me gustan y me atraen, siempre he tenido trabajos mucho más creativos y creo que va también un poco en la línea de lo que dice Guille, o sea que te entiendo perfectamente realmente. Y perdona que sea insistente un poco en ese, porque has hablado un poco del riesgo, has citado referencias muy importantes, pero ¿crees qué es lo que pesa más, el riesgo o la incertidumbre de no saber hacia dónde voy o no saber qué va a pasar? Es una pregunta un poco es complicada. Riesgo o incertidumbre. A mí personalmente la incertidumbre, más que el riesgo, nunca he tenido miedo al riesgo, o sea, me han gustado las actividades difíciles, arriesgadas y todo esto, o sea, deportes extremos me han gustado. Es cierto que no he practicado todo lo que quería, porque también a nivel económico hay determinados deportes que son más caros, o sea, el snow me gusta mucho, todo ese tipo de actividades, pero luego creo que la otra parte para mí es más decir, hostia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tal? Eso a mí sí que me genera mucha más ansiedad, el tener que estar presente de, oye, me toca buscar clientes para tener que facturar más, para poder generar más equipo, generar más volumen de trabajo. Eso es a mí lo que a mí personalmente me genera más inquietud, ¿no? Sí, exactamente. Sí, o sea que tú a nivel personal lo que peor llevas es la incertidumbre. Sí, es decir, no sabes por dónde vas a tirar los próximos, en el medio o largo plazo. Claro, pero al final yo sí que es cierto que mi cabeza funciona muy estructurada, o sea, soy muy cuadriculado para determinadas cosas, entonces yo planifico muchas cosas y cuando veo que determinadas cosas no se cumplen, te toca aprender a decir, hay cosas que están bajo tu control y hay cosas que no están bajo tu control, que si no pasan como tú tenías pensado, no te tienes que alarmar, no te tienes que agobiar porque no pasa así. Claro. Y eso es lo que más me ha costado y sigo trabajando en ello. Sí, o sea, al hilo también de lo que estamos hablando, o sea, me surge una pregunta que de hecho la tenía que apuntada para ti, y es que, o sea, yo ahora mismo nosotros vivimos como en dos mundos. Yo vivo, o sea, mi trabajo full time es más en una empresa que su principal objetivo es crecer, como podría ser tu empresa, y luego por otro lado, pues aquí el objetivo es empezar desde cero. Entonces, para ti, tú que también has pasado por esas dos etapas, digamos, si las podemos dividir de alguna forma en esas dos etapas, ¿cuál crees que es la más difícil o la que peor tú llevas? ¿Y a qué retos te enfrentas en cada una de esas etapas? Entendiendo que tú has empezado tu empresa desde prácticamente cero y has tenido que crearlo todo, y ahora que ya tienes algo más establecido y tu principal objetivo imagino que será pues hacerlo más grande todavía. Pues referente a tu pregunta, al final yo es cierto que he tenido el apoyo de mis socios, de tanto César y Carla, y creo que ha sido fundamental. Sin ellos hubiese sido muy complicado hacerlo. Pero nunca olvidaré que esas primeras etapas en las que yo tenía que aprender de cómo hacer la página web, cómo lanzar las campañas, el estar pendiente. Me acuerdo de tener mi primera tienda de Shopify que hice de calcetines. Hostia, estar pendiente al teléfono 24 horas, viendo las campañas. Coño, que ha llegado una venta, qué alegría, tal, no sé qué, ese momento de ¡buah, qué guapo, tal! Que has vendido unos calcetines de 5 euros. De 5 euros, que luego lo vendías ganabas 1 euro y pico, incluso perdías dinero porque el coste de adquisición por Facebook era más alto que el propio margen del calcetín. Pero que bueno, igual perdías más de lo que ganabas. Sí, o sea, te costaba dinero vender. O sea, todo lo que hacía de dropshipping he palmado pasta por todos los lados. O sea, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros a pérdidas. Pero oye, gracias a ese conocimiento y a esa inversión, porque lo veo así, he aprendido muchas cosas que gracias a eso, a día de hoy, oye, pues sé que el SEO es fundamental, necesitamos un experto en SEO, necesitamos un experto en redes sociales, un experto en tal, que yo no sé y tampoco creo que me tenga que dedicar a ser el mejor en todo. Al final, yo creo que también la parte de líder y todo eso es, oye, buscar las piezas del puzzle para que el puzzle funcione bien y la máquina esté engranada y funcione. Exacto. Y luego un poco más volviendo a tu pregunta, no lo tendría claro. Al final yo creo que todas las etapas son importantes. Es cierto que en la primera etapa considero que tienes más motivación por eso de algo nuevo, algo diferente. Ahora puedes llegar a estar determinados momentos que estás más quemado, decir, hostia, ahora me toca hacer esto, tal. Pero es la constancia y yo creo que también has elegido tú mismo el camino de, oye, yo soy mi propio jefe, te toca currar y si no, pues no facturas y palmas pasta. Claro. Sí, al final es eso, es el hecho de pasar por todas las etapas también tiene su parte buena y su parte mala, pero sí que es verdad que a nivel personal pues hay gente que tiene más aversión a una cosa que a la otra. Por ejemplo, yo tengo bastante más aversión al riesgo, entonces digamos que todo lo que estamos montando es con
minimizando costes a toda costa. Y mira que los dos tenemos trabajo. Fíjate que yo también soy un poco al contrario, ¿eh? Probablemente yo creo que los dos hacemos para una mí pareja es por eso. Contra menos podamos gastar y más pueda durar esta etapa de facturar cero, porque ahora mismo, pues lo podemos decir, el podcast factura 0 euros. No, puede ser, o sea, realmente esto es contra más pueda durar el hecho de estar montándolo, mejor, porque por eso, porque tus costes operativos son menores. Entonces, a mí esta etapa no me mola nada, pero hay que pasar por ella. Claro. Pero luego sí que es verdad que cuando ya tienes algo establecido, que tienes cierta seguridad, por así decir, que nunca es seguro, pero ya el hecho de crear con una base es lo que a mí realmente me encanta. Pues, y muy hilado a tu pregunta, donde hablabais de un poco de nivel general la empresa, de nivel base a futuro, quiero preguntarte un poco por la figura de un líder. Me estoy leyendo ahora un libro muy interesante, de How to Lead, de Owen, que hablaba un poco de las facetas de un líder desde que empieza hasta que, yo qué sé, desde que empieza fundando una startup hasta que acaba liderando, yo qué sé, una empresa, ¿no? Y decía que hay diferentes responsabilidades, diferentes criterios o diferentes personalidades en esas etapas, pero que una persona que haya pasado por todas esas desde la base, esas etapas las llevaba aglutinando y simplemente consistía en perfeccionar. Tú más o menos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta idea? ¿Crees que hay diferentes etapas que vas cambiando al paso de los años cuando más vas creciendo o que las sigues teniendo ahí un poco más escondidas? ¿Crees que vas a ser un líder diferente? Yo creo que también va alineado con el crecimiento de tu empresa. Es decir, no es lo mismo tener una empresa más pequeñita o más modesta, un caso como la mía, es una agencia de marketing, es cierto que facturamos, tenemos proyectos interesantes, pero no es una empresón súper grande como Big SEO, a lo mejor que es una súper empresa de SEO, la realidad no es esa. Entonces, yo entiendo que la posición mía de líder en este momento va a ser totalmente radical a que sea una empresa muchísimo más grande, con un equipo a lo mejor de 30 o 40 personas detrás, más que nada porque al final, al ser una empresa pequeñita en estos momentos, la gente que conoces, los trabajadores o el equipo, es muchísimo más cercano, el trato es muy cercano, nos conocemos, nos vemos. Es cierto que el equipo está desperdigado por España, por decirlo así, ¿vale? O sea, cada uno está en su parte de España, pero eso también mola, porque al final nos podemos ir, oye, pues vamos a Madrid, vemos a una compañera, vamos a Melilla y vemos a otro compañero, tal, entonces eso puede estar guay. Pero alineado con lo de líder, yo he tenido mis defectos y tengo mis problemas, como tenemos todos, pero al final es ver tus fortalezas y debilidades. Entonces yo sé en lo que soy bueno y lo que no soy bueno. En lo que no soy bueno, a lo mejor yo soy determinadas veces a lo mejor un poquito blandito cuando tengo que exigir rendimiento a mi equipo. Lo intento decir con el mejor trato posible. A veces cuando la situación me sobrepasa, a lo mejor me caliento demasiado y hago cosas que no proceden. Entonces yo entiendo que eso también tengo que ir mejorándolo con el tiempo. Aparte hay cualidades y aptitudes que yo creo que las van innatas en una persona. El ser líder, oye, no es lo mismo, toma el trabajo, te lo dejo encima de la mesa, hazlo, que, oye, me siento a tu lado, vamos a ponernos mano a mano y que te puedo ayudar, tal. Yo creo que esa parte también es muy de ayudar a los compañeros y decirles que estás para ahí para lo que necesiten. Entonces, conforme va creciendo la empresa, creo que también tu rol como líder tiene que ir cambiando y adaptándose a las necesidades de la propia empresa. Esto lo he visto en casos reales de empresas como es la que he comentado de la fábrica de pistas de pádel, de una empresa previo compra de un fondo de inversión a post compra de un fondo de inversión. Ya no es que la persona cambie, es que no, las circunstancias de la empresa han cambiado totalmente diferente. No sé si te lo has leído porque estás diciendo la misma respuesta del libro. Hostia, pues es increíble, es adaptarse a las circunstancias. Entonces, en base a eso, al final, el líder en una empresa que es su propia empresa, que no te la compra un fondo, conoces a todo el mundo, es muy amigable y tal. Y al final, cuando te compra un fondo de inversión, el fondo de inversión, le da igual que sea fulanito, pepito, tal, te va a decir, esto es lo que hay que facturar, estas son las pistas que hay que vender, y si no se hace esto, a ver, se va a la calle. Entonces, la presión que se genera ese líder, esa presión luego acaba yendo como un cauce de un río al resto del equipo. Entonces, es un poco eso. Sí, claro, al final es que pasa cuando ocurre ese tipo de evento de que te compra un fondo, pasas de ser tú el jefe a realmente tener un jefe. Y tener que dar explicaciones en una... no me acuerdo cómo se llama, las reuniones que se hace con todo el fondo. Sí, un consejo de administraciones. Te toca ir allí, que además normalmente es en otro idioma diferente, que al final hablar en castellano es mucho más cómodo para nosotros que hablar en inglés. Te defiendes muchísimo peor en inglés, aunque controles el inglés. Entonces ese tipo de cosas también son destacables. Claro.
Sí, pues ahora vamos a aterrizar un poco todo el friquismo que hemos llevado durante toda la entrevista y también también por hablar un poco de la profesión, de qué es cómo funciona el marketing, el mercado del marketing digital, en qué consiste dedicarse al marketing digital, qué ramas hay y para también que alguien que a lo mejor es ajeno a este mundo pueda descubrirlo, como nos pasó a nosotros, pues a mí con la IA o a ti también con el marketing en su día. Pues que realmente alguien pueda estar escuchando este podcast y diga, ostras, pues esto a mí me interesa, me parece interesante, divertido. Entonces, explícanos, for dummies, para gente completamente novata, en qué consiste tu profesión y qué servicios y qué actividades realizas. Vale, si tuviera que hacer un eslogan muy sencillo, al final es ayudar a dar a conocer a marcas, independientemente del tamaño de la empresa que puedan tener. Entonces, en este sentido, nosotros intentamos ayudar y ayudamos a empresas, damos servicios de marketing digital, que para quien no conozca el marketing digital es todo lo que anteriormente se hacía, oye, por papel, por vallas de publicidad en físico, por flyers y todo esto, ha transicionado gracias a la tecnología y al internet a canales también por el uso que le damos las personas. Antes todos veíamos la televisión, ahora vemos YouTube, vemos canales diferentes, vemos redes sociales. Pues utilizar estas redes, que es donde está el público, al final las marcas las marcas necesitan público para poder comprarlas y conocerlas, y nosotros trabajamos de la siguiente forma, con diferentes canales, que puede ser el email marketing, lo que conocíamos antes del email básico que enviabas por buzón, pues ahora es todo digital. Tenemos el SEO, el posicionamiento orgánico, que por explicarlo a alguien que no conozca el SEO, que es muy complicado, es en los buscadores todos buscamos comprar, volvemos a las pistas de pádel, pues quiero comprar una pista de pádel, pues nosotros utilizamos el SEO para que dentro de tu página web haya, indexando en Google y haciendo mucho trabajo por detrás y blogs y de todo, que tú pongas comprar pista de pádel, pues que la empresa salga la primera para comprar la pista de pádel. Eso sería en el tema del SEO, posicionamiento orgánico. Que lo podríamos hacer igual con un bar, por ejemplo, que digas, hostia, necesito más clientes de mi zona en Valencia, tengo el bar en Ruzafa y necesito más clientes de Ruzafa, no vamos a hacer el SEO local en Massanassa, por ejemplo, que está a 30 minutos en coche. Entonces te vas a ir a esa zona y trabajas con el perfil de Google, ya sea subiendo fotos, reviews o más de forma interna. Esto ya tenía que explicarlo al experto en SEO porque no me quiero meter en un sitio que no controlo tanto, la verdad es la realidad y al final para eso está el experto en SEO y utilizarlo para poder posicionar mejor la marca. Luego está el tema de las campañas de publicidad que son Meta, Google, TikTok, LinkedIn, todos los canales disponibles, también los trabajamos. Eso se puede hacer para branding, reconocimiento de marca, es decir, quiero dar a conocer mi empresa, tengo una marca de camisetas, quiero darla a conocer, oye, pues vamos a trabajar en Instagram haciendo campañas de publicidad para que, con vídeos chulos, que también hacemos los vídeos y las fotos, por cierto, para poder hacerlo. Incluso las creatividades, el típico en el feed de Instagram, bueno, el feed de Instagram, para quien no lo conozca, es un poco como el menú tuyo propio de Instagram. Todo el diseño gráfico también lo hacemos, o sea, el diseño es lo que antes se hacía en papel y boli, diseñadores, pues ahora diseño gráfico con Adobe Illustrator y todas esas herramientas, pues lo hacemos de tema digital. Y luego por último tenemos las redes sociales, gestión entero de perfiles de redes sociales, calendario de contenidos, copies, gestión de colaboraciones con otras marcas o federaciones. Es decir, oye, pues hay que hacer un vídeo promocional para este evento, por ejemplo, el Open de Cincinnati, que nosotros colaboramos con Greenset. Tuvimos que hacer el vídeo promocional para el típico que salía en el estadio de tenis. Sí. O sea, hacíamos el vídeo bajo unas condiciones, luego poner el loguito de Greenset que saliera donde estaban las pistas de tenis y todo eso también nos encargamos. Y luego por último está la consultoría de marketing digital, que eso me encargo yo con la ayuda de todo el equipo. Es decir, yo analizo la empresa, me reúno con ellos, oye, ¿qué necesidades tenéis? Vamos a un mercado B2B, vamos a un mercado B2C, ¿qué capacidad de inversión tenemos? O sea, yo prefiero ser totalmente transparente con los clientes. ¿Cuánto podemos invertir? ¿Cuánto te puedes gastar? No te voy a exigir algo que no te puedas, porque si no nos vamos a quedar a medio gas, luego me vas a decir que no hemos conseguido los resultados, me vas a echar a mí la bronca y al final va a ser malo para los dos. Entonces prefiero ser totalmente transparente con los clientes. Y a grandes rasgos un poco hacemos eso, marketing 360, porque tocamos todos los puntos. El equipo trabaja muy bien de forma multidisciplinar, porque al final se alinea, necesitas campañas, oye, pues tenemos mi socio que hace fotos y los vídeos, luego está Andrea, que es la diseñadora, y Lidia, que hace las campañas, y se reúnen entre los tres y se apañan, hacen los guiones, pum, 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 y todo trabaja y sale. Lo único malo de este sector, que sí que tengo que decirlo, es que ha habido muchas personas que yo me he reunido con diferentes clientes. No es que yo ya trabajo con una agencia de marketing, le he pagado X dinero, te metes a ver lo que han hecho y es un desastre. Yeah. Entonces, en ese sentido, yo me toca muchas veces trabajar y explicar para realmente que entiendan el valor que tiene o el potencial que tiene el marketing digital con el tema del retorno de la inversión, que es un poco lo que tendría que ver prácticamente todos los negocios. Claro.
Claro. Sí, porque al final yo, por mi experiencia también y lo poco que sé de marketing digital, es que creo que las empresas invierten más de lo que creo que nos podemos imaginar, realmente la inversión necesaria para tener unas campañas satisfactorias es bastante más elevada de lo que realmente nos podíamos imaginar. Sí, un poco hay un caso real, sin comentar clientes ni nada para no meternos en jaleos. Al final ponte que yo cobro a lo mejor 300, 400 euros por gestionarte una campaña de publicidad. Claro, si yo le digo eso al cliente y encima luego le tengo que decir que tengo que cobrarle 1.000 euros, porque son 1.000 euros aproximadamente para hacer una campaña, más luego tener que hacer las fotos y los vídeos, es que me tengo que gastar 600, 700 euros en lo que es hacer la propia campaña, más 1.000 euros que no nos tienes que pagar a nosotros, lo pagas al señor Meta o al señor Zuckerberg, o si no te vas a Google o a LinkedIn, los pagas a ellos directamente, te pagan su factura y se los pagas a ellos. Esa parte cuesta mucho entender hasta que no se dan el paso y luego dicen, hostia, pues sí que he vendido determinados productos y ya luego es ir subiendo la inversión y vas aumentando márgenes y vas reduciendo costes y todo. Entiendo que os apoyáis también en métricas, ¿no? Es decir, le dais, si viene un cliente nuevo, ¿no? Decís, oye, pues con estas empresas hemos evolucionado haciendo esta campaña de publicidad y tenemos estos márgenes, ¿no? Sí, aquí un poco un consejo que podría dar, que creo que puede utilizar también la audiencia, es al final casos de éxitos que funcionan muy bien, testimonios, como funciona en el mundo del fitness, que se hizo muy famoso, oye, he llevado a esta persona, he adelgazado tantos kilos, ha puesto así, pues lo mismo aquí es con toda la vida se puede hacer igual. Es decir, yo tengo un caso de éxito que he trabajado con X empresa, le he hecho determinados servicios, con este servicio he conseguido esto, con este servicio he conseguido esto, yo se lo muestro y esto es la realidad, al final son números, son datos y el marketing al final si no te basas en los números y en los datos tienes un problema porque estás haciendo, no sé lo que estás haciendo realmente. Pero, bulos. Sí, exactamente. Entonces sí que es cierto que por ejemplo en todo el tema de email marketing, campañas de publicidad y SEO, nosotros sí que enviamos métricas y reports a los clientes todos los meses. Es decir, en Paid Media has invertido tanto, en esta campaña tanto, estos son los resultados y luego les enviamos una observación al cliente para decir conclusiones y recomendaciones de cara al próximo mes. Claro. Para que ellos también puedan decir, y es fundamental el feedback suyo para saber si funciona o no funciona. Claro. Sí, porque muchas veces funciona por prueba y error. Sí, exactamente. Es algo muy de... Iteración, tú eres creativo sí. Y a partir de la creación que tú has hecho obtienes un resultado y a lo mejor no es el mejor y no estaba bien enfocado. Entonces, sí, al final es importante. Entonces, para resumir un poco todo el tema de cuál es este mercado, esta industria, al final yo lo que veo es como que hay bastantes perfiles que trabajan entre ellos con un propósito común. Por un lado tienes el perfil creativo, que, hombre, sí que ha cambiado, pero al final es la persona que hace vídeos, la persona que hace fotos, un diseñador gráfico, cualquier persona realmente con unas habilidades creativas, audiovisuales, tiene muchísimo trabajo en marketing digital. Luego, por otro lado, más tema marketing puramente, de gestionar campañas, gestionar contenido, más a nivel de transmitir mensaje y de branding. Y luego, pues, bueno, al ser vosotros una consultoría, imagino que pues tema de ventas vuestras internas, también súper importante. Y realmente también, si te pones a pensarlo, un perfil de a lo mejor no un científico de datos en sí, pero alguien que realmente controle mucho de datos, que pueda realmente hacer herramientas para hacer reporting, para hacer dashboards y para hacer demás, también puede ser bastante interesante, sobre todo si quieres escalar. Correcto. Sí, al final nosotros lo que les recomendamos a los clientes siempre, en la medida de lo posible, porque hay clientes que lo aceptan y no lo aceptan, o por circunstancias propias de la empresa, es que tengan CRMs activados para segmentación, cualificación de leads, porque es fundamental de dónde te viene el lead, qué tipo de lead, qué prioridad hay que dar a ese lead. El lead, para quien no lo conozca, es tu cliente ideal, el cliente que se ha puesto en contacto contigo y que quiere algo de tu empresa, servicio, producto, lo que sea. Entonces eso es fundamental, poder conectárselo al cliente que tenga su CRM y aparte gracias a Google Analytics, Google Tag Manager, las propias analíticas de Facebook, LinkedIn, etcétera, es imposible conocer métricas importantes como el CPA, o sea, los costes de adquisición, el coste por clic, el ROAS, el retorno de la inversión, para saber, oye, mi campaña está funcionando o no está funcionando. Un poco alineado a lo que has dicho antes de las fotos y los vídeos, que es lo que llama la atención, y ahora todo el mundo en 3-4 segundos, si no te llama atención, saltas el anuncio y lo quitas. Esos 3 primeros segundos, que se suele llamar el hook, tienen que ser súper impactantes para retener a la audiencia. Y luego hay una métrica en Google que te dice cuántas personas se han quedado durante esos 3 primeros segundos. Entonces tú ya sabes si ese anuncio tiene potencial de seguir funcionando, y si sigue funcionando dices, pues voy a duplicar uno similar a este, pero en vez de invertir 200 voy a invertir 400 porque sé que es muy probable que funcione, y voy a seguir aumentando la inversión para
maximizar los resultados. Claro. Entonces, un poco por ahí. Y hablando sobre la industria del mercado, yo creo que agencias de marketing hay muchísimas, ¿no? Y sobre todo marketing digital. Sí. Antes, al principio de la charla, de esa entrevista, comentabas diferenciar, mejorar, ser mejor en algo. ¿Cómo te diferencias del resto en este sector? A ver, nosotros nos diferenciamos porque aparte del sector del deporte, también dentro del sector del deporte, que puede ser el sector de marketing, luego un sector más pequeñito o subsector podría ser el sector del deporte y luego un subsector podría ser el sector del pádel. Entonces, dentro del pádel hemos tocado fabricantes de material deportivo, fabricantes de pistas de pádel, hemos colaborado con academias de formación y con todo tipo de marcas relacionadas al sector. Hemos estado en ferias y todo. Entonces, dentro del mundo del pádel, yo creo que pese a nuestro tamaño de empresa, pocas empresas habrán trabajado con tanto rango de diversidad de material, pistas y todo del sector del pádel. Entonces son muy diferentes en ese ámbito. Luego a nivel de deporte es cierto que hay empresas que trabajan mucho, pero normalmente las agencias de marketing se diferencian por nos dedicamos a creación de contenido, nos dedicamos a redes sociales, nos dedicamos a hacer tal. Nuestro valor diferencial también somos un equipo multidisciplinar y tratamos de hacer vuestro departamento de marketing de forma externa, por decirlo así. Al final también ahorras costes, porque si nos ponemos a sacar números, añade seguridad social, pago de impuestos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar muy en detalle en eso, pero al final una agencia de marketing, oye, tú pagas un fee, es cierto que te incluye determinadas cosas que puedes subcontratar o puedes contratar dependiendo de las necesidades de tu negocio. A lo mejor tú puedes tener un referente que sea tu director de marketing, que también lo hemos hecho muchas veces así, de ahí un director de marketing y te dicen, oye, pues yo solo necesito que me hagáis contenido visual para redes sociales. Pues subcontratan esa parte a una agencia de marketing que podemos ser nosotros y le damos ese servicio. Entonces, al final, para diferenciarnos es también darle muchas vueltas al coco, el enfoque que tú le das a la empresa y al final los copies que tú tienes en tu página web. Si te metes en nuestra página web, al final los textos están enfocados al sector deportivo. O sea, te decimos que vas a ser un ganador, que vas a conseguir los logros, que vas a ganar ese partido. Es un poco como tienes que hacer la identidad de tu marca. Claro. Sí, al final con este tipo de cosas está claro que siempre hay que tener una propuesta de valor y ser algo diferenciador, pero muchas veces se reduce a la pregunta de ¿qué quiere la gente que hagamos por ellos? Ya está. O sea, si realmente tú tienes negocios locales que quizá no tienen esa dedicación o ese expertise en hacer marketing y vosotros sí que lo tenéis y lo podéis hacer por ellos, al final para ellos es mucho mejor contratarles a ellos porque saben más y porque es posible que encima les cueste menos dinero. Y así es como, al final, así es como funcionan todas las consultorías del planeta, totalmente. Si te pones a pensarlo. Entonces, hemos estado mucho hablando de redes sociales y de marketing a nivel de negocio, pero creo que también vale la pena hablar un poco de redes sociales y estrategias de marketing, pero más a nivel de marca personal. Vale. Yo sé que tú trabajas bastante en tu marca personal, por lo que tengo visto en Instagram. Entonces, háblanos un poco de cómo de importante consideras eso, tanto para ti a nivel personal, para crear tu perfil profesional, y también para tu negocio, al final siendo tú un líder de un negocio que tienes detrás. Pues a ver, la marca fundamental en los días que corren es esencial. Yo creo que todo el mundo es como lo que antes era el currículum, creo que ahora va a pasar a ser la marca personal, va a ser ese currículum actualizado. Entonces, has dado una idea muy interesante. Yo creo que un poco va a ser la transición a nivel, como pasó con las cámaras de fotos de carrete o pasó a las cámaras digitales, pues creo que con el currículum va a acabar siendo tu marca personal, que las empresas de hecho ya lo hacen, se meten en tus redes sociales, ven lo que subes y dependiendo de ese contenido puede ser un filtro para otro candidato. Entonces, la marca personal sí que es cierto que la debería trabajar más todavía porque no tengo suficiente tiempo. Bueno, más que tiempo es también dedicarle a hacerlo de calidad. O sea, yo prefiero hacer algo bien que subir cualquier cosa y de hecho subí alguna cosa que he tenido que retirar porque no me gusta el resultado final. Entonces, aparte de ello, mis socios también empiezan a trabajar sus marcas personales. Al final tú estás siendo o tratando de ser un experto en el sector para educar a alguien, para aportar valor y dar algo totalmente gratis porque al final te nace y quieres ayudar a los demás. Y gracias a ayudar a los demás, eso va a generar que la gente te conozca y de hecho algún conocido me ha acabado de conocer. Oye, tú te dedicas a hacer esto, tal, es que acabo de ver un vídeo que estabas... Pues eso te genera al final volumen de negocio. Igual que tú puedes trabajamos el Instagram de East, obviamente, el LinkedIn y todo, pero la marca personal al final reconoce que X persona puede ser experto en un tema, que además tiene una empresa relacionada con ese sector que te ayuda a impulsar las ventas.
O sea, si haces bien la marca personal puedes generar muchos ingresos para tu empresa y para ti mismo, o sea, como con colaboraciones. Pero en caso contrario, suponiendo un caso de que la marca personal no se hace bien o yo que sé, te pilla en una circunstancia un poco, porque al final todos somos humanos, siempre cometemos errores, ¿no? Algunas veces. Puede ir mal, ¿no? La cosa. Entonces, te puede perjudicar en algunos momentos. ¿Cómo puedes convivir con eso? Yo creo que esa parte es extremadamente complicada. O sea, el tener que aceptar... Primero tienes que aceptar que has hecho algo mal, que hay personas que lo llevan mejor o peor, el aceptar el error y luego las críticas de los demás. O sea, tienes que ser... Al final nadie es perfecto, todos nos equivocamos y siempre va a haber gente que te critique, lo hagas mejor o peor. ¿Por qué? Porque o le gusta bien estar en la posición que tú tienes, o bien tienen envidia, o puede ser determinados factores que tampoco vamos a entrar a valorar. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que aceptar que nos vamos a equivocar en determinados momentos sí o sí, porque somos humanos y fallamos, y seguir para adelante. Al final es prueba y error, como hemos dicho antes, y seguir y seguir. Entonces, si lo haces mal, yo prefiero, o mi consejo que yo daría es, siéntate, analiza las cosas que quieres hacer, hazlo bien, dedícale los recursos, el tiempo, incluso a lo mejor el dinero, porque en determinados momentos a lo mejor es mejor pagar a un editor que te edite los vídeos y sean en calidad que hacerlo tú mismo, que te va a salir... Porque al final estás compitiendo contra más personas. Al final esto es un mercado competitivo, todos estamos compitiendo contra todos, y cuanto más profesional y más diferente seas, alineado a la diferenciación anterior, mejor va a ser el resultado final, los resultados. O sea... ¿Y en qué momento te diste cuenta de que tenías la necesidad de potenciar esa marca personal? ¿Fue justo cuando creaste East, antes, mientras estabas en la carrera haciendo las ventas a los chinos con proveedores? A ver, eso sí es cierto que por el ámbito de las personas que te rodeas en la universidad y por el tipo de universidad, al final era para emprendedores, pensábamos un poco fuera de la caja, entre comillas, todos, y veíamos a referentes de Estados Unidos, había muchos referentes de Estados Unidos que estaban trabajando en las marcas personales, y luego empezó aquí el mundo en España de todo el tema de la marca. Entonces yo nunca me di el paso, pero por miedo, ese miedo que tenía a lo mejor de salir en público al exponerme, hostia, ¿qué dirán? Es que no voy a salir bien, es que tal, no he salido con el pelo bien, es que la ceja tal, no sé, cosas de estas que todos tenemos esa incertidumbre, y al final decir, tío, me lanzo a la piscina y que tenga lo que tenga que ser. O sea, yo me lanzo porque al final creo que el riesgo-beneficio, como cualquier inversión a nivel financiero, tú tienes que saber los riesgos y los beneficios. A mayor beneficio, mayor riesgo. Entonces, te la tienes que jugar en determinados momentos. Te la juegas al final con un sentido común y habiendo hecho un estudio previo. Entonces yo me di cuenta de eso. No lo hice antes por ese miedo al pensar en qué dirán y no sentirte, creo que se llama el síndrome del impostor. De nunca sentirte o sentir que no sabes lo suficiente para hablar de determinado tema. Entonces por eso nunca lo hice antes. Dije, ahora ya empiezo a tener algo más de recorrido, de expertise, y me siento más cómodo con realmente los conocimientos que tengo para poder ayudar a personas. ¿Y lo hubieses hecho antes? Antes... Realmente, pues me genera la duda, no lo sé. También pienso que tienes que estar preparado para ello. Claro. Sí. Quizá hacerlo antes, pero hacerlo forzado o sufriendo por ello no sale igual. Porque además el contenido de marca personal, yo por lo que veo, que por lo menos a mí el que mejor me funciona, el que mejor me entra, es siempre contenido genuino, natural, y que realmente conozcas a la persona, porque al final es eso. Imagínate, vamos a plantear un perfil de cliente ideal de East, por ejemplo. Al final yo puedo ser cliente ideal de East porque yo te sigo en redes sociales, te conozco prácticamente, sé cómo trabajas, sé que sabes un montón de esto. Entonces yo, si algún día quiero una marca, una agencia de marketing, joder, pues la agencia de Guille, que sabe un montón. O sea, al final todo sirve para eso. Sí, totalmente. La marca personal sirve para eso. Está muy alineado con lo que es a nivel de marketing, se suele decir el top of mind. Es decir, la marca referente que tú tienes, tú piensas en una marca de vehículos, y qué marca de vehículos pensaríais vosotros. Al final Mercedes, BMW. Claro, al final es por la marca que tú tienes asociada, o oye, comprar botellas de agua. Todos podemos tener el Fuji, que es así un poco más de lujo. Si tú piensas en una marca de agua de lujo o un coche de lujo, eso se ha trabajado en la marca, el branding de esa empresa. Y gracias a trabajar la marca personal, en este caso de la agencia, que influye de forma positiva en el negocio. Claro. Y hablando un poco más del sector de emprendimiento, ¿tú qué consejos darías a aquellos que están planteando el hecho de emprender, no saben en qué momento hacerlo, si después de la carrera, durante o después de unos años de experiencia, habiendo trabajado en una empresa, habiendo prestado sus servicios? ¿Qué momento consideras que es el más oportuno? Cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Tienes que empezar mi punto de vista es, empieza a andar, empieza a caminar, empezarás caminando, luego podrás correr y luego ya te harás una triatlón y luego te harás un Ironman. Pero tienes que empezar.
un poco para darte cuenta también lo que habéis comentado antes de saber si te gusta o no te gusta, es muy importante conocerlo y no te vas a dar cuenta si no lo pruebas. O sea, tienes que probar aguantar la presión, el no saber qué tienes que hacer, el sentarte encima del ordenador y decir, hostia, ¿y ahora qué hago? No tienes un jefe que te diga, no, tienes que hacer X y Z, no, es que tienes que hacer lo que tú consideres que tienes que hacer. Entonces, tienes que ponerte en ese papel. Es cierto que, oye, que si vas a la universidad, tienes además un trabajo y luego tienes que ayudar en tu casa y tal, pues a lo mejor no tienes tiempo material. O a lo mejor tienes que dejar de hacer determinadas cosas, que es lo que suele pasar, para dedicárselo a tu emprendimiento. Es decir, ya no salgo el fin de semana, o en vez de salir todos los fines, salgo 2 de cada 4, o salgo 1 de cada 4. Y ese tiempo lo dedico a aprender y a desarrollar mi proyecto. Pero es fundamental estudiar y mantener el estudio activo, ya sea por universidad, medios fuera de la universidad, y trabajar al día a día lo que es el pico pala es como mejor se aprende. O sea, la experiencia es un grado que la verdad es que es muy importante. Sí, al final es como que la vas a cagar 1000 veces. Sí. Entonces, contra antes empiezas a cagarla, más rápido pasarás esa fase. Y también es lo que tú dices que es el ¿y ahora qué hago? Pues o sea, el miedo al folio en blanco. Al final es como dices, vale, quiero emprender, pero ¿qué hago? O sea, ¿quién me va a pagar a mí por hacer algo? Y eso, o sea, es una pregunta dura que tienes que hacer y que realmente encontrar la respuesta puede costar bastante tiempo y realmente puedes darte cuenta de que lo que tú estás haciendo y crees que la gente va a pagar por que tú estés haciendo, nadie va a pagar, ¿no? Entonces es algo duro también. Totalmente, y ir a esa reunión, la primera reunión con un cliente, hostia, yo le voy a cobrar a este hombre 600 euros por hacer X cosa, hostia, tienes ese miedo al rechazo que te vaya a decir que no, o que no sabes lo suficiente. Y luego el tema de la edad, yo creo que es importante, si tú estás en la universidad, se supone, entre comillas, dependiendo de la situación de cada uno, que estás viviendo bien en casa de tus padres, a nivel económico tienes un poco más de libertad, que no es lo mismo hacerlo con un emprendimiento con 35, 40, 45 años. O sea, el riesgo que tú puedas tener una familia detrás, tener que pagar la casa, tener que pagar el coche, la luz, la alimentación de los hijos, los colegios, etcétera, etcétera, y si te la juegas y sale mal, y es que ahí dependen de ti personas que tienes que alimentar, o ya sea viceversa. Entonces, yo creo que esa es la mejor. La juvenil, te lo puedes permitir ese riesgo. Sí, al final la versión al riesgo que tienes cuando eres joven es muchísimo, aunque no lo creas, es muchísimo más grande que cuando realmente tienes responsabilidades financieras y de tiempo también, porque al final si tú montas una empresa le tienes que echar muchas horas que quizá con 2 niños, una hipoteca y una familia al final a la que tienes que dedicar tiempo y cariño, pues no puedes. Dentro del panorama de la ubicación, ¿cómo consideras o si consideras que España es un país que tiene facilidades para el emprendimiento? Ahora sí que es cierto que han ya bastantes años de experiencia, ¿no? Plataformas como Lanzadera, que sí que te dotan un poco de, pues no sé, ciertas facilidades que a priori no la gente que se dedicara al emprendimiento no iba a disponer, ¿no? ¿Pero crees que España, por ejemplo, es un sitio ideal? O reformulo un poco la pregunta, ¿hubieses emprendido en otro sitio que no fuese España, tipo Estados Unidos, tipo en otro país de la Unión Europea, no lo sé, me lo invento? A ver, yo dadas las circunstancias mías de vida, es cierto que he emprendido en España porque ha sido, entre comillas, lo más sencillo. Al final yo vivo aquí en Valencia, he estudiado en Valencia, los contactos que he podido conseguir han sido en Valencia y eso me ha permitido crear mi empresa aquí. Es cierto que si ya entramos a nivel de, oye, impuestos, ayudas del Estado y todo esto, es más complicado que yo creo que otros países. A lo mejor Estados Unidos, también la mentalidad que tiene allí la gente de Estados Unidos, con la mentalidad que tiene aquí la población a grandes rasgos, no quiero segmentar ni esto, pero a grandes rasgos, en España es más envidiosa que de ayuda. Es decir, tú en Estados Unidos emprendes, te gastas 10.000 euros en un negocio, te sale mal, seguramente lo más probable es que tus vecinos digan, hostia, no pasa nada, lo has intentado, enhorabuena, tal, a la próxima saldrá. Aquí mientras intentas emprender, al principio lo que pasa, porque yo lo he vivido al menos, es, pero que te va a salir bien, pero es que tú no tienes ni idea, es que tal, mientras que cuando ya pasa el tiempo y realmente esos resultados se ven, que es la punta del iceberg, no se ve todo lo demás, la gente ya empieza, es que lo sabía, es que tú has hecho no sé qué para poder conseguir esto, ha sido gracias a tal, gracias a no sé cuántos, es esa envidia. O sea, primero hay rechazo, ¿no? Y luego llega el momento de envidia. Rechazo, pero rechazo envidioso. Exactamente. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en Valencia, que un poco como dato, en Valencia y Zaragoza suelen ser los países que se utilizan como para hacer pruebas demográficas, para hacer estudios de productos, porque es una población de Valencia bastante diferenciada y se suele hacer para eso. Y además, la zona geográfica por la que está Valencia, el Mediterráneo, el clima, ha sido una de las mejores ciudades que ha salido, no me acuerdo en qué estudio, pero salió que era una de las mejores ciudades a nivel mundial. Entonces, y aparte lo que ha hecho muchos empresarios de aquí, como por ejemplo Juan Roch, o sea, es la realidad,
lo que es lanzadera y todo lo que ha hecho en la zona de la Marina es acojonante. O sea, es muy bueno para el territorio español, para Valencia y para generar empleo. O sea, generando empresas, generar más empleo, generar más economía y, entre comillas, el país va a funcionar mejor. Entonces, sí que hay ayudas para emprendedores. Tienes que al final jugártela y arriesgar y hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, a medias. O sea, realmente está claro que sí que todos compartimos esa visión de que la mentalidad española quizá no es la idónea para, o sea, la mentalidad, digamos, promedio de cómo se viven estas cosas en España no es la ideal, pero también a nivel estructural, económico, administrativo y demás. O sea, si tú mañana eres, no sé, presidente del gobierno, ¿qué mejorarías? O sea, ¿cuál realmente crees que son los problemas que aislados habría que mejorar y habría que cambiar cosas para que España se convirtiese quizá en un país más emprendedor todavía y con más tejido empresarial? A ver, yo lo primero que haría, no tengo suficiente conocimiento para cambiar la economía de España, pero sí que creo que puedo dar algunas pinceladas bajo mi punto de vista. Entonces, yo lo que haría es para aquellos emprendedores autónomos que quieran empezar con la cuota de autónomo, tío, si tú no facturas, tú no le puedes obligar a una persona a tener que pagar X cantidad si no está generando dinero, porque entonces lo que estás haciéndole es obligado a pedir préstamos para generar más deudas, tener que pagar esos intereses y la bola se va haciendo más grande. ¿No sería mejor que las personas facturaran y cuando facturen que paguen equitativamente lo que están ganando y sobre todo ya no facturando, sino el beneficio que se les queda? Entonces eso por una parte. Luego también ayudar más a las personas jóvenes con determinadas formaciones, porque en la escuela vosotros os explicaron cómo funcionaba el IVA, qué era el IVA, qué era el IRPF, qué era el impuesto de sociedades, porque a mí nadie me explicó eso en la escuela. No, en la escuela no, es lo que en la escuela del colegio. Exacto, en el sistema educativo. Claro, en el sistema educativo nadie me lo ha explicado. Te lo explica tu padre cuando llega la declaración y dice, ven, siéntate hostia, conmigo que hay que hacer hacer la declaración de la renta, que la tengo que hacer una vez que la voy a estar obligado a hacerla. ¿Crees que no interesa? También. Yo creo que también no interesa, o sea, yo creo que realmente el conocimiento es poder. Y cuanto menos poder tenga la población, la gente que está dirigiendo puede controlar más a las masas. Al final esto creo que lo cuenta Orwell en un libro sobre el tema de cómo funcionan los sistemas y los gobiernos. Tú al final la población la tienes menos educada, sabe de menos cosas, entonces a ti te permite con esos recursos controlar a la población y le metes en la cabeza todo lo que quieras meterle. Por eso mismo, gracias a las redes sociales, están saliendo ahora nuevas voces o nuevas formas de aprender, que lo que no permite al gobierno, porque realmente es como yo lo veo, es que las personas aprendan lo que realmente quieran. Tengan la libertad de poder aprender a nivel financiero. O sea, lo que ha pasado con la bolsa, antes solo podían invertir, tú te tocaba llamar por teléfono, llamar al broker que cogiera la acción, Ahora tú coges el teléfono y compras las acciones que me dé la gana cuando me dé la gana. Claro, y pasaba que encima era al revés. O sea, correcto. Muchas veces era el broker el que te llamaba y te vendía lo que a él le interesaba. Entonces la gente tenía menos conocimiento y por eso pasaban las cosas. Exactamente. Has dado también un apunte muy bueno. Y bajo mi punto de vista creo que también los beneficios, empezar a meter impuestos en base a los beneficios, ¿no? Correcto. O por lo menos también que los beneficios o los impuestos se supiesen a dónde van destinados, ¿no? También, porque eso ya al final es un tema también más... Creo que es un poco un tema más ideológico de realmente hasta qué punto tú quieres que el Estado te sustente o no. Claro. Que eso al final es... Yo la conclusión que he llegado es que cada uno, dependiendo de cómo es y de la circunstancia en la que vive, puede ser muy distinto. O por lo menos que un empresario le dijesen, pues tú tienes que los beneficios o los ingresos mejor dicho, que ha reportado, destinarlos, yo que sé, un 10% al sector salud. Y el empresario tiene que hacerlo, ¿no? Sí. Yo creo que igual sería un poco, incluso se verían un poco más confortes, ¿no? Está claro que el sentimiento generalizado hacia los impuestos sería mucho mejor si realmente viésemos un impacto directo sobre todo el dinero que se paga en impuestos, pero al final, ciñéndonos a de lo que sabemos que es emprender, montar empresas, es un hecho que lo más complicado a nivel impositivo es arrancar, porque ya tienes unos costes fijos que no te reportan ningún beneficio, es simplemente una extracción de valor de tu empresa desde el minuto cero, que realmente es que te está haciendo que quizá tú mismo por tu situación personal no puedas llevar a cabo un proyecto porque ya de partida no te están dejando salir desde la línea de meta, sino que te están mandando a la última casilla de salida. Entonces, al final es eso. Yo comparto completamente la visión que tú tienes y es que realmente deberíamos dejar a la gente que empiece y se equivoque. Porque al final es lo que te va a pasar. O sea, es muy complicado que tú en tu primer negocio
partiendo de la nada, la pegues y de repente ganes un montón de dinero. Y si ganas un montón de dinero estaremos todos súper contentos. Correcto. Y pagarás un montón de impuestos. Y probablemente, si ganas mucho dinero al principio, te la vas a hostiar, seguramente. Porque ahí también estará el fruto del desconocimiento de saber cómo me mantengo, saber qué hago con ese dinero. Hay que saber gestionarlo también, es lo que tú decías. Tú empezaste y todo muy bien, y esa ilusión, pero ahora lo que te quitará el sueño por las noches, es cómo crecer más y cómo gestionar de forma correcta todos los recursos que tienes. Entonces, sí, por favor, quítenos los impuestos cuando no somos nadie. Un llamamiento en esta humilde morada. Ojalá, es que al final, ¿cuántos empresarios y cuántas empresas nos habremos perdido simplemente por esa cuota de autónomo fija que tienes que pagar? Por lo menos ideas, ¿no? Y buenas ideas brillantes. Al menos intentarlo, o sea, que te dejen intentarlo sin tener ya un coste fijo que no te va a generar nada, prácticamente. Totalmente. Claro. Y déjame preguntarte una última cosa sobre qué sector, ¿no? Porque tú al final estás especializado en el marketing deportivo sobre todo, pero estando en marketing creo que has tocado diferentes palos de una misma baraja, ¿no? Que es todo el mundo de los negocios. Entonces, como emprendedor, ¿qué sector crees que es el más potente de cara a tener un fácil beneficio, ¿no? Incluso una fácil adaptación, una fácil consolidación del negocio? ¿Qué sector crees que es el más fácil, te diría? O sea, como fácil, no creo que haya nada tan sencillo, pero sí que es cierto que desde un punto de vista tú quieres iniciar una empresa, tú al final en un servicio lo que estás vendiendo, yo tengo una agencia de marketing, pero yo vendo tiempo. Realmente vendo servicios, pero que están validados por personas que se les pagan sus horas y que generan un tiempo. Entonces, a nivel de inversión, siempre va a ser más sencillo que te montes una empresa de servicios que te montes una empresa de un producto. O sea, si yo tengo que hacer un producto, por ejemplo, esta mesa, voy a tener que hacer una fábrica, comprar materiales, comprar maquinaria, contratar empleados, hacer la nave, pagar el seguro, etcétera, etcétera. O sea, ya tengo unos costes fijos para empezar, o que bien tengo el dinero, ya lo tengo en el banco, o bien tengo que pedir un préstamo, con lo cual me supone también pagar esos intereses, mientras que la empresa de servicio, que es como empezamos, tú haces tu página web, que sí tienes costes obviamente, pero a lo mejor los costes son 300, 400 euros, mucho menores comparados a una empresa de un producto. O sea, tú apuestas firmemente por los servicios antes que los productos. Sí, pero por ejemplo en un futuro sí que me gustaría a mí como emprendedor tener una empresa de productos, o sea, tener lo que he generado económicamente, poder reinvertir ese dinero para hacer un producto, porque creo que hay que hacer girar la rueda y al final me gustan los proyectos y me gusta el emprendimiento. Claro, bueno, resulta muy interesante. Sí, o sea que realmente, a ver, tienes toda la razón del mundo. O sea, al final es mucho más fácil para empezar vender tu tiempo y tu conocimiento en el que aplicas a hacer cosas que realmente pasarte un montón de tiempo quizás desarrollando un producto que no sabes realmente. Es lo que tú dices, o sea, para construir esta mesa tienes que invertir un montón de dinero para a lo mejor no vender ni una. Entonces, al final tiene una barrera de entrada mucho más, hablando a grandes rasgos, tiene una barrera de entrada muchísimo más grande. Y probablemente también en el sector de los productos creo que tiendas a ciertas cosas que no deberías hacer. Me explico. Igual para hacer tu producto, una placa de hardware, por ejemplo, yéndonos al sector tecnológico, crees que necesitas construir una nave o tener en propiedad una línea de montaje y no, simplemente necesitas alquilarla o simplemente necesitas pagar a alguien para que te la lleve o necesitas diseñadores, un montón de cosas que no necesitas. Mientras que en el sector de los servicios creo que es algo más fácil, ¿no? Y más directo. Probablemente también esto sirva para los futuros o posibles emprendedores que surjan viendo este podcast. Sí, al final es como cuando tú desarrollas un MVP, que es un producto mínimo viable, es como lo mínimo que tú puedes vender. ¿Hasta dónde llegas con ese MVP? O sea, ¿qué es lo mínimo que tú puedes vender? A ver, ahí yo creo que también depende por aceleradoras y lo que, desde mi experiencia y lo que yo conozco, al final tú lanzas el MVP y para poder pasar al siguiente paso te van a pedir unos determinados números, una validación en el mercado, a nivel estadístico haces una prueba con tu público objetivo, ves cómo encaja ese producto, que se suele decir los early adopters, que son las primeras personas en consumir tu producto o servicio. Oye, que ves que funciona, pues oye, ya vas a necesitar una inversión o viendo un fondo, un private equity o un business angel
que te ponga el dinero para poder escalar ese negocio. O sea, ya tengo el producto que esté valorado y parece que a él le gusta, pues ahora, oye, tengo que meterle marketing, tengo que meterle branding, tengo que hacer eventos, tengo que hacer un montón de cosas. Exacto. Entonces serían un poco las fases de desarrollo. Todo comienza con una idea, ¿no? Después llega la POC, la prueba de concepto. Ves que es satisfactoria, pasas unos test para analizar, ¿no? Cómo ha ido de satisfacción, cómo ha ido esa idea, y si, oye, has recabado ideas positivas o comentarios positivos, pasas al siguiente step, ¿no? De gestionar los recursos que tengo, ¿no? Para montar o pagar una agencia de marketing o pagar a lo que sea. Sí, claro. Es que al final, además, a mí como que me parece más complicado el decir, vale, ya tengo esta prueba de concepto, este MVP, ¿ahora qué hago? O sea, ¿cómo puedo crecer? Es que es una tesitura complicada, ¿no? O sea, ¿qué consejos darías ahí, en ese punto? Primero tienes que tener claro cuál es tu público objetivo. O sea, creo que es fundamental saber a quién vas y qué producto estás vendiendo. Ya no conocer las características, tienes que vender lo que se suele decir, los beneficios que genera tu producto o servicio a esa audiencia. Y una vez que lo tengas determinado, vas a tener que hacer un análisis estratégico a nivel de competencia de mercado. ¿Qué competidores tengo? ¿Cuál es el precio de mis competidores? ¿Cuáles son mis márgenes? Intentar averiguar, que más o menos se puede calcular, averiguar los márgenes de la competencia o aproximaciones. Al final te puedes meter en balances de cuentas anteriores, ver los márgenes que tienes, si está yendo bien el negocio, dónde están vendiendo más o menos, para luego, con herramientas digitales, que volvemos al tema del marketing digital, es fundamental tener los dos mundos. O sea, yo cojo las herramientas de marketing digital, las junto con análisis fundamentales de empresas, de proyecciones, y al final veo, oye, Google Trends, sector del pádel, ¿dónde está creciendo más el sector de pádel? Bueno, pues está creciendo en Inglaterra y en Alemania. Oye, pues yo sé que Inglaterra y Alemania son dos potenciales países para atacar un nuevo mercado, lanzar a lo mejor una pizza diferenciada del mercado alemán, que les gusta mucho la industria y todo eso, podemos hacer con un branding, con una empresa alemana, que suele funcionar muy bien ponerle nombres alemanes a determinados productos porque van a pensar que son de allí, entonces van a sentirse más familiarizados con el producto y te van a comprar más que si se llama un nombre español o en castellano. Entonces eso, por ejemplo, y luego, volviendo al análisis, al final juntamos los dos mundos para tomar una decisión basada en datos y en cosas razonadas. Luego está, obviamente, hablando con personas del sector, vas a poder intuir cosas, la percepción de ese líder o la persona que esté encargada también va a ayudar y también hay que valorarlo. Pero yo creo que tienes que hacer un mix de todo, haces tu puzzle y al final tienes un resultado que no va a ser el resultado real. Nadie tiene una bola de cristal que te va a decir, oye, pues mira, vamos a atacar a esta persona de 40 a 45 años de tal, eso lo vas a saber con el tiempo, por al final los datos te lo acaban yendo. Pero en un principio es imposible saberlo. Haces mucho estudio, mucha prueba y error y en base a eso me vas mejorando. Pues yo creo que te agradezco la respuesta porque creo que así podemos cerrar un capítulo perfecto. Yo creo que esto es una guía, un libro de cómo ser un emprendedor. Porque hemos repasado todas las fases. Totalmente, porque además la actividad de Guille se basa también en vender, en ayudar a otros a vender, ahí lo cual incluso también. Le da más valor a lo que él hace, que también es venderse a sí mismo. Entonces es como, sí, o sea, tu actividad profesional dentro y hacia los clientes es muy parecida. Entonces, realmente, sí, ha quedado una entrevista bastante redonda. Te agradecemos muchísimo tu asistencia. Bueno, y permíteme, antes de decir lo que vas a decir, descargaremos el transcript, ¿no? Haremos un libro, un poco también. una guía, un lead magnet, que se le llaman a nivel de marketing. Yo creo que lo vendemos fácilmente. Sí, bueno, pero igualmente sí que ahora hablando en serio, tendréis todas las redes de Guille para que le podáis seguir, que sube unos consejos súper buenos. Veis un poco a qué se dedican tanto en East como él a nivel personal en su día a día y cuáles son los conocimientos que tiene de marketing, que no son pocos. Y pues también es bonito ver la trayectoria de una persona que realmente está consiguiendo mucho y que va a conseguir muchísimo más. Personalmente yo conozco a Guille desde hace muchísimos años y es muy bonito realmente tenerlo hoy aquí sentado como un fundador de una empresa, cuando es que nos conocemos desde que somos niños y quién me iba a decir a mí que esa persona iba a ser como pues emprendedor, estar un poco en la misma onda que estoy yo en este momento, que bueno, tú vas más adelantado, eso es verdad. Tú vas más adelantado, pero que me parece, o sea, a nivel personal también me estoy muy feliz de haber hecho esta entrevista. Entonces, para acabar, vamos a inaugurar una sección, la única sección que tenemos en el podcast, que es la sección de nominaciones, ¿vale? Al final también para hacer crecer el podcast y para seguir aumentando nuestra red de contactos y realmente generar posicionamiento local del podcast, pues queremos que todos nuestros invitados, todos nuestros entrevistados nominen a una persona
de su red de contactos que realmente nos puedas ayudar a que vengan. Puedes, si no te quieres pillar los dedos o lo que sea, puedes decidir no responder, pero bueno, que sepas que tienes esa opción de traer aquí a alguien a la palestra y decir, mira, a esta persona la podéis entrevistar y creemos que pueda ser... Pues os voy a dar un nombre. Se llama Marc Llopis, compañero mío de la universidad, y además también otro emprendedor que va a encajar muy bien. Él es cierto que también está el tema de marketing digital, pero muy enfocado, su agencia, si no recuerdo mal, se llama Sindai Media, y él está enfocado 100% al pay media. Es decir, él trabaja con grandes empresas que ya están facturando determinadas cantidades para aumentar sus volúmenes de negocio. Al final, él es muy, muy bueno haciendo las campañas de publicidad y se dedica solo a hacer eso. Entonces creo que además luego tiene un coco, es un tío que tiene un coco espectacular y puede hablar de todos los temas, o sea que os va a gustar mucho. Pues te agradecemos mucho la nominación. Moveremos hilos, ¿no? Para conseguir entrevistar a Marc. Genial, sí. Bueno, yo por mi parte agradecerte de nuevo que te hayas prestado aquí a hacer la entrevista con nosotros, porque ahora hablando un poco más en serio, creo que has aportado, mejor dicho, los conocimientos necesarios, creo que ambiciones, es cierto que con límite, porque siempre hay que analizar o hacer un análisis sosegado y preciso de la situación. Entonces, te repito, te insisto, muchas gracias por venir por aquí y nada más, ¿no? Creo que ya podemos despedir. Poca cosa más, nos podéis ver en Spotify, en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Lo dejaremos todo en la descripción y también las redes de Guille para que podáis echarle un ojo a todo lo que hacen en East, que no es poco. Exacto. Así que nada, un saludo. Gracias. Hasta luego.